La diferencia entre hebreo bíblico y el hebreo moderno fue el tópico de la primera clase en el curso de hebreo bíblico que el Señor nos está permitiendo compartir con un aproximado de 160 hermanos a través del mundo. Tenemos hermanos estudiando en Europa, y hermanos en América del Norte, América del Sur, América Central, eh, México. Amén, gloria al Señor. De mencionar nuestro agradecimiento a quienes nos patrocinan y sienten en su corazón el ofrendar para esta causa a nuestros hermanos en Phoenix, Arizona. Bendiciones del Señor. Gracias por su donación en herramientas para este curso. Bendiciones de Cristo. Bien, una de las preguntas más comunes entre mis alumnos y discípulos es: ¿cuál es la diferencia entre hebreo bíblico y hebreo moderno? Y en realidad la ignorancia con respecto a este concepto, a este factor en interpretación y a traducción es muy importante. Es un factor muy importante en el estudio de ese idioma. Y la verdad es que la ignorancia provoca errores y pérdida de tiempo entre cristianos y líderes eclesiásticos que tal vez y sin duda genuinamente en su mayoría desean conocer más acerca de cómo interpretar correctamente la escritura. El más fácil estatuto para notar y reconocer la diferencia entre el bíblico y hebreo moderno es que el hebreo moderno solo es una herramienta de lenguaje útil para la comunicación entre humanos. Si usted desea viajar a Israel, por ejemplo, definitivamente le servirá de mucha utilidad estudiar hebreo moderno, que es que se habla en Israel. Así podrá tener la oportunidad de comunicarse con individuos de habla en ese idioma cuando visite Israel. Deseo que lo haga. Pídaselo al Señor. Muchos de ustedes han estado pidiendo esto y lo recibí en este momento en el Espíritu. A muchos de ustedes ahí están escuchando y han soñado con viajar a Israel. De eso no depende su salvación, ¿verdad? Sin embargo, sí, es muy importante. Si usted puede costear ese viaje, yo le animo a que lo haga, ¿verdad? Le animo a que lo haga, elija una buena etapa, una buena temporada en el año para visitar Israel, y consulte acerca del clima, consulte acerca de la política, de la situación, de, de todo, ¿verdad? Hágalo como una sabia decisión. Pero en fin, lo animo a que siga. Si Dios tiene en sus planes esa bendición, Él lo va a cumplir. Y el dinero que usted necesita para viajar no es lo más importante. Nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata. Amén. Pídale, si le pide a usted sabiendo cómo pedir, Él conoce su intención. Y dependiendo de su intención, se le hará. Y muy pronto nos va a mandar tarjetas. Me envía tarjetas cuando vaya. Amén. Y si le dan 2 boletos, me invita a mí, yo voy con usted. Amén. Bueno, es tan importante el estudio del hebreo bíblico, porque el hebreo bíblico estudia la estructura gramatical y lingüística que se usó en el tiempo en el que fue escrita la palabra de Dios. Amén. En que fue dictada. Su estudio se enfoca exclusivamente, el hebreo bíblico, en la interpretación correcta de los escritos antiguos y descubre así la real intención de un fragmento X o Y de escritura en la sagrada palabra de Dios. Si usted revisa, por ejemplo, la concordancia muy conocida, ¿verdad?, que todos conocen y usan, vea usted el fragmento donde discute la palabra cielo, Shamayim. Agregan ahí un párrafo en esa concordancia en donde explica que esta palabra tiene una connotación especial en el hebreo bíblico y es el uso del tiempo gramatical conocido como dual. En nuestros idiomas tenemos singular y plural en hebreo bíblico, no en hebreo moderno. En hebreo bíblico existe una tercera opción de conjugación verbal conocida como tiempo dual, de dos, de pareja. Admite en esa concordancia
¿verdad? Cuando discute la palabra cielos, y léalo usted cuando tenga tiempo, admite que esa palabra en el original de la escritura está escrita en tiempo dual, lo que significa que no podemos traducir nunca deberíamos traducir la palabra Shamayim como singular o como plural, porque eso no fue la forma que se usó en el tiempo en que se escribió el Bereshit, Génesis 1:1. Ya ahí yo quiero presentar esto como un argumento en contra de la incorrecta traducción de la escritura. Pero por supuesto, la ignorancia de muchos les hace discutir sobre lo que no entienden, ¿verdad? Es una bendición poder haber recibido instrucción directamente de líderes judíos. En mi caso yo tuve esa gran bendición. El Señor es hermoso y maravilloso. Y bien, si lo traduce sin respetar ese Génesis 1:1, Bereshit 1:1, si usted lo traduce sin respetar la regla gramatical que el Señor, el Altísimo, el Eterno, el Creador, Yahweh, Eloheinu, que Él usó cuando lo dictó a Moisés, la Torá, los primeros 4 libros de la Escritura se le adjudican a Moisés. No son 5, la Torá no son 5, son 4. El judaísmo ortodoxo quiere hacer a la fuerza, forzar al mundo a creer que la Torá son 5 libros. En realidad es el Pentateuco, porque el Deuteronomio, el de Abarim, no fue escrito por Moisés, fue escrito en el tiempo de Ezra y Nehemías, ¿verdad? El tiempo de rey Acaz, creo que fue, rey Josías. Léalo, ahí está en Primera Reyes o Segunda Reyes 23, por ahí. Entonces, aceptar esa palabra, Shamayim, como cielos, como erróneamente se tradujo al español y otros idiomas, en plural, cielos, cuando en realidad Moisés lo recibió en su forma original así. Escuchen, así dice en hebreo. Bueno, en hebreo dice, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ba'et haaretz. En español, traducido incorrectamente, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en plural cielos, ¿verdad? Pero si usted lo traduce correctamente, respetando lo que Dios dictó a Moisés, ahí dice, en el principio crea Elohim 2 cielos y la tierra. Eso es solo un ejemplo de innumerables instancias donde la falsa y la incorrecta interpretación ha creado un concepto totalmente distinto a lo que en realidad fue la intención en la voluntad del Eterno. Y destruye la oportunidad de entender el real mensaje que Dios envía a su pueblo y a través de su escritura. Instancias como esa en la escritura le explica por qué mi intención, mi empeño en diseminar el hebreo bíblico. Luego entendamos que esa explicación solamente es referente a la gramática del hebreo bíblico. Pero luego tendremos que aplicar también la interpretación y la enseñanza. Una cosa es traducción, ¿ok? Gramática. La otra es interpretación y enseñanza, que ese idioma, el hebreo bíblico, representa y que intenta producir y entregar al pueblo de Dios, es decir, a usted y a mí. Esa interpretación y entendimiento solamente es accesible al judío. Y el judío es muy celoso de su conocimiento de la palabra. Ellos no comparten con nadie esa interpretación. Y solamente algunos que hemos tenido la oportunidad de estudiar entre ellos podemos conocer y compartir esos tesoros únicos y valiosos en la verdadera y correcta interpretación de la Sagrada Escritura. En el proceso de traducción, note usted que la palabra de Dios solamente fue traducida a los idiomas vulgares y comunes. Eso solamente es precisamente una traducción libre, ¿ok? Una traducción libre que obedece las reglas de quienes la tradujeron. En la mayoría de veces esos traductores ni siquiera son judíos, ni fueron judíos. Y solamente usan las limitadas reglas de traducción que aprendieron o imitaron de otros. Por eso las traducciones están llenas de error y apartan al lector del verdadero conocimiento del Altísimo. Gracias a Dios, como un rector, ex rector de un seminario al cual yo aprecio mucho, admiro,
lo llamo a mi pastor, ¿verdad? Este hermano me decía, sí, hermano, tiene usted toda la razón. Y gracias a Dios, que aunque con errores, ¿verdad?, nos trajeron una palabra, es cierto. Y eso corrobora lo más hermoso, ¿verdad? Yo fui más allá en lo que él dijo. El Señor me habló a través de ese estatuto. Me dice, hermano, gracias a Dios que aquellos que recibieron de primera instancia, aunque tal vez se equivocaron, nos trajeron la palabra. Y eso es hermoso porque esto lo único que confirma es mi trabajo, mi función, mi ministerio. Dice la Escritura que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nacimos en oscuridad. Alguien nos dio un poco de luz con una vela, y luego alguien más trajo el sol de justicia, de traducción. Y ese proceso es lo hermoso de la palabra, que hoy en día ya nos abre los ojos a una dimensión más correcta y hermosa de su traducción. ¿Y qué sucede entonces? Fíjese, el judío moderno, hablando de hebreo bíblico, le digo esto, con esto le digo todo. Es tan específico el hebreo bíblico, hermanos y hermanas. El judío moderno ni siquiera pronuncia correctamente los sonidos o caracteres culturales, por ejemplo. Esto se debe a que la evolución lingüística que ha sufrido el hebreo desde su formato original adoptó otras estructuras foráneas de producción, de pronunciación y traducción e interpretación. Son cosas muy diferentes. Pronunciación, traducción, interpretación. Hebreo bíblico entonces no es ni enseñado ni entendido en Israel. Y se le considera una lengua muerta. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Entonces el judío, que entiende y conoce la importancia del hebreo bíblico, solo lo guarda para él. Solo lo guarda para él, es muy celoso. Sin embargo, recordemos que aquellos que no entienden y dicen que el lenguaje hebreo bíblico es una lengua muerta, está haciendo una contradicción total con la palabra del Señor, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán. Los dos cielos, ¿verdad? Ahí dice así, los dos cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor, el Altísimo, el Creador, Santo Guerrero de Israel. Amén. Hoy en día, esa es mi respuesta a quienes se burlan y hacen mofa de quienes enseñamos el hebreo bíblico. En la mayoría de veces esa actitud es sencillamente por ignorancia, ¿verdad? Otras veces por envidia ministerial y otras veces por ataque satánico en contra y la verdadera interpretación y traducción de la Sagrada Palabra. El Señor reprenda a Satanás. Los judíos nunca compartirán estos secretos de interpretación, ya que ellos creen que Yahweh y su palabra solamente se ha manifestado a ellos y a nadie más. Nosotros entonces no tenemos cabida en la familia de Israel, como ellos lo entienden genéticamente. Y cada vez que usted le pregunte a un judío sobre diferencias entre hebreo bíblico y hebreo moderno, evadirá de alguna manera presentar una respuesta o explicación honesta y verdadera. Ellos nunca compartirán lo que creen es solo para ellos. Por otro lado, hay algunas instancias en la Biblia en las cuales no solo se tradujeron incorrectamente por ignorar el hebreo bíblico, sino que hasta pueden significar una herejía, sino una blasfemia contra Dios. Uno de los peores casos que yo veo cuando traduje la Escritura, pasaron cuando se tradujo la palabra hasta el griego, y luego del griego al español, por ejemplo. Algunos se empeñan mucho en aprender griego, pérdida de tiempo, porque el griego no fue el idioma en que se escribió originalmente la palabra, ni el Nuevo Testamento, ni el Antiguo. El Nuevo Testamento, todas esas cartas, esos escritos originales de los discípulos, de los apóstoles, fueron en hebreo bíblico, no hebreo moderno. ¿Qué sucedió con la Septuaginta? La traducción del Tanaj al griego. Muchos errores. Y luego el Nuevo Testamento, que lo empezaron a escribir en griego. Ni siquiera en griego, sino en koiné, una rama, una subdivisión del griego clásico,
que se conocía como koiné, el griego del vulgo. Hoy en día en muchos seminarios enseñan griego clásico, muy lejos de encontrar y alcanzar su propósito, porque no fue griego clásico, sino koiné, en el cual se escribió el Nuevo Testamento. No le desanimo que estudie griego. A veces un día va a Grecia, ¿verdad? Y aprende algo de, ya sabe qué, de paganismo, sobre el Panteón y todo eso. ¿Sabe que el griego fue un idioma elaborado con la intención de explicar mitología? Por eso es que hay grandes contradicciones. Mire, hay una contradicción enorme cuando tradujeron del hebreo bíblico al griego. Estaba pensando, prediqué esta mañana en Romanos, perdón ustedes. En Apocalipsis 19:16 dice así, traducido incorrectamente: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Reina Valera Gómez no es la única que cometió ese error. Ahora revisémoslo en el idioma que originalmente fue escrito, porque no fue griego, ¿verdad? Tampoco koiné. Eso se hizo para poder diseminar la palabra, y gracias a Dios que funcionó. Sin embargo, la luz de la senda de los justos va en aumento, y esta oportunidad Dios quiere abrir tu mente a una visión más amplia, a una dimensión diferente e interpretación de la Sagrada Palabra. Entonces, ustedes saben entonces que no fue escrito en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento, como erróneamente creen, o si no, algunos pues les han enseñado así en tradiciones dañinas de teología sistemática y de traducción incorrecta de la palabra. Veamos cómo dice en hebreo y cómo originalmente se escribió. En realidad, cuando en hebreo se escribió esa frase, lo dijo de esta manera, dijo que voy a leerlo, en su vestidura y en su estandarte tiene este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra en hebreo moderno y en hebreo bíblico antiguo es la misma, pero la palabra que usaron en griego tiende a confundir en una palabra muy parecida en hebreo que se dice estandarte, y la otra palabra que es el muslo de la pierna. ¿Cómo sucedió esto? No solo es incorrecto, sino que puede implicar una blasfemia. Le diré por qué. El entendimiento en esas culturas en aquel entonces es que las prostitutas o los trabajadores sexuales, homosexuales, etcétera, lesbianas, Dios quiere darles una oportunidad. Arrepiéntanse y busquen en santidad una conducta piadosa delante del Eterno. Les amamos, no amamos su pecado ni su conducta, pero a ustedes les amamos porque son creación de Dios. Arrepiéntanse, todavía hay tiempo antes de que sea muy tarde. Entonces el entendimiento en esas culturas, hermanos, hermanas también, es que las prostitutas o los trabajadores sexuales escribían o tatuaban en su muslo su nombre de pila, su apodo, con el cual eran conocidos en el mundo de lascivia y suciedad, de pecado y concupiscencia en el que vivían. ¿Se puede imaginar usted? ¡Qué aberración! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Qué peligroso! Adjudicarle algo así al Señor de señores, que está tatuado en su muslo como una prostituta o como un trabajador sexual pagano. Es una cosa horrible, hermanos. Ahí no dice, y en su vestidura, en su muslo, ahí dice, y en su vestidura y en su estandarte tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria al Señor. Esto le puede dar a usted una idea de lo delicado y terrible que es el no conocer el lenguaje de Dios, el hebreo bíblico. Aquel idioma establecido por el Eterno para comunicar su palabra hacia el pueblo de Dios, usted y yo. Hoy en día, muchos
al verse en un gran problema, pues han estado enseñando por décadas herejías. Oiga, y cuando escuchan una enseñanza como esta que el Señor me da, hacen peor su pecado, ya que desde el principio estuvieron enseñando cosas blasfemas y contra todo lo bueno de la palabra. Y desde el principio probablemente fue por ignorancia, por haber sido indoctrinados por quienes les instruyeron equivocadamente la palabra. Y ahora, al descubrir que han estado equivocados todo ese tiempo por vergüenza, por orgullo, por rebeldía, a la santidad de la correcta interpretación, prefieren defender sus equivocadas y heréticas enseñanzas. Atacan a quienes como este siervo señalan su pecado y su error. Dios se encargará de ellos un día, cuando frente al gran trono de Dios, en el juicio divino, en el gran trono blanco, escuchen un terrible edicto: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque habéis corrompido mi palabra, porque le habéis agregado a mi palabra, y le habéis quitado a mi palabra. Terrible, huyan de ellos. Aún así hay hijos de Dios y líderes que humildemente reconocen sus errores, que en la mayoría de casos, como dije, ha sido por ignorancia y por la falsa enseñanza que recibieron de sus líderes y denominaciones. Dios libre a su pueblo y nos mantenga en santidad, apartándonos de la corrupción de la palabra y de hecho que asedia y corrompe la iglesia hoy en día. Apártese y verá días buenos. Israel y el lenguaje moderno. El lenguaje moderno, el hebreo moderno que en Israel se habla hoy, ya no es ni la sombra del rico lenguaje sagrado en el cual Yahweh se comunicó con su pueblo. Israel se apartó hacia el paganismo y la tradición judaica, adoptando un universo de costumbres a través del Talmud, del Babli Talmud, del Yerushalmi Talmud, a través del Zohar, a través del Pirkei Avot, Avot Pirkei, a través del Seder, del Sidur, y adoptó un universo de costumbres, tradiciones y misticismo que le aleja más y más de la palabra verdadera que Dios les envió al principio a través de Moshe y sus profetas. Este pequeño comentario, hermanos, sirva de alerta y advertencia contra aquellos quienes ignoran tan importante elemento en la traducción, pronunciación y la interpretación correcta de la palabra de Dios. Bendiciones a todos y seguiré compartiendo brevemente algún sumario de cada clase que estoy presentando los sábados a quienes están inscritos. No podré desde luego publicar acá todo el contenido de cada clase, ya que son de una duración de aproximadamente 2 horas y no tenemos suficiente expansión en este medio. Bendiciones a quienes ya están recibiendo la luz del cielo a través del curso. Siempre lo he dicho, después de un semestre en mis cursos, nunca podrás ser el mismo, nunca podrás experimentar de la misma manera la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y sus familias hoy y siempre. Y Baruch Hashem. Amén.